buenos días a todos y a todas y todes. Bienvenidos a este segundo encuentro de jornada de este día martes. Vamos a empezar con las exposiciones, como todos los días a las 10. En este caso nos acompaña Verónica Trippin, que tiene una vasta trayectoria dentro de la universidad y como investigadora del CONICET. Nos va a hablar un poco de ese tipo de trayectorias para ampliar nuestro campo. La presento, Vero es doctora y magíster en Antropología Social por la Universidad Nacional de Misiones, profesora en Historia por la Universidad Nacional del Comahue, investigadora adjunta del CONICET en el Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales, de la cual es vicedirectora, coordina el núcleo socioantropológico del IPEX, es directora del proyecto Trayectorias Migratorias y Laborales en Territorios Rurales y Urbanos del Norte de la Patagonia y Desigualdades e Impactos del COVID en Neuquén. Participa de la red de investigadores e investigadoras argentinas sobre migraciones internacionales contemporáneas y de la red de redes institucionales orientadas a la solución de problemas del CONICET, Eje Migraciones y Asilo. Dirige y coordina becarios y tesistas de grado, maestría y doctorado y dicta clases de grado y de posgrado en la universidad y la UBA. Bienvenida, Verónica. Y muchas gracias por tomarte un tiempo para participar de estas jornadas. Bueno, gracias a ustedes. La verdad es que es un gusto participar de este ciclo de charlas que ustedes han organizado y con un público que además, resulta ser prometedor también para pensar las proyecciones en nuestros territorios y las posibilidades de apuestas generacionales también, ¿no? Y de diálogos intergeneracionales, así que me resulta muy atractivo poder estar y movilizador poder estar acá con ustedes. Ya empiezo. Sí. Bueno, la convocatoria tenía como excusa un poco que yo converse sobre mi propia trayectoria, pero que sea un puntapié también para pensar los lugares por los que una circula y trabaja, que en mi caso son dos. Yo doy clases y realizo investigación, como decía Lucía en la presentación, en la Universidad Nacional del Comahue, de la cual soy graduada en el profesorado de Historia, y ahora también doy clases en ese mismo profesorado del cual me formé, dando antropología en el profesorado y licenciatura en Historia, que tiene dos sedes, una en Bariloche y la sede central en Neuquén. Y después mi otro lugar de trabajo, que es un mundo bastante desconocido, que en los últimos años ha tenido mayor visibilidad, que es el CONICET, ¿no? Entonces, por ahí me gustaría ir ensamblando y pensando la articulación también en esos dos mundos que a veces parecen como separados, pero que sin embargo muchos y muchas que hacemos investigación circulamos por esos dos espacios de producción de conocimiento. Bueno, la Universidad del Comahue es una institución que tiene una larga trayectoria, además tiene la característica de una amplitud territorial muy grande, es una de las universidades en extensión, ¿sí?, que abarca más territorio y que además en nuestro caso abarca dos provincias. Ustedes sabrán que se dictan clases de una innumerable cantidad de carreras en distintos asentamientos, tanto en la provincia de Río Negro y de Neuquén. Y eso hace que sea entonces una universidad con un fuerte, creo yo, anclaje territorial y que da cuenta de problemáticas, de necesidades, de temáticas que refieren en esta historización, podríamos decir, de la presencia de una institución en la que convive permanentemente, como decía, en una problematización de situaciones, de tendencias, de proyectos incluso, de desarrollos de dos provincias, que son Río Negro y Neuquén.
Eso por un lado. Y además, en esta diversidad de carreras, digamos, la característica también que tiene la docencia es que somos docentes que no solo damos clases en las carreras que se imparten de grado, sino que también hacemos otras actividades. Digamos, en general, estamos como cobijadas con la identidad de docencia, es decir, que impartimos clases en las distintas carreras, pero sin embargo nuestras funciones tienen que ver con una fuerte carga en el dictado de clases, pero también en realizar investigación y realizar extensión, que son como dos áreas que también son más desconocidas y poco visibles. En general, cuando hacemos una carrera, bueno, justo charlábamos con Lucía, una tiene ese vínculo con los y las docentes que refiere al vínculo pedagógico, es decir, al espacio del aula, pero sin embargo esa persona que da clases también se ocupa en sus propios campos disciplinares de sostener equipos de trabajo, proyectos de investigación, que tienen vinculación con las disciplinas en las que se han formado o también en tramas interdisciplinares. Esto me parece que ha cambiado bastante en los últimos años, en el modo en el que hacemos investigación, en general y más en áreas del conocimiento como en la que una circula, que son las ciencias sociales y humanas, cada vez se propicia más la posibilidad de pensar temas de investigación que articulen investigadores, investigadoras, docentes que provienen de distintos campos disciplinares. Esto es sumamente interesante y son tendencias que en general se dan a lo largo del país y en otras instituciones educativas porque, digamos, potencia las posibilidades de mirar un tema desde diferentes dimensiones de análisis. Por otra parte, los equipos de investigación no solo sirven para proponer temas, investigar, pero además, ¿qué quiere decir investigar? Bueno, llenar de preguntas aquello que me inquieta, un tema que me interpela, y además no solo llenarlo de preguntas para investigar, sino para escribir sobre esos temas, para exponer en congresos, es decir, cómo la divulgación científica también tiene un lugar importante para que aquello que realizamos como parte de nuestro trabajo, que es investigar, también tenga divulgación social. Para nosotras, y también esto ha habido un cambio en el CONICET incluso, de darle como un lugar significativo la posibilidad de aquello que realizamos como investigación también tenga algún tipo de injerencia social, es decir, que sea conocido por el resto de la población. Y esto hace que también cambiemos los formatos a través de los cuales difundimos, es decir, porque si no estamos como mal acostumbradas a exponer nuestros trabajos en congresos donde solo nos escuchan, digamos, el campo de expertos y expertas vinculadas a esa temática. Entonces resulta también un desafío comenzar a proponer otros formatos, otras maneras, ¿sí?, de conexión, digamos, entre aquello que realizamos como investigación y también necesidades, preocupaciones que provienen del campo social. Siempre estoy refiriéndome más al formato dentro de las ciencias sociales y humanas, que es el campo por el que yo circulo, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que en estos desafíos de pensar otros formatos, cabe también la responsabilidad, ¿sí?, de hacer público aquello que producimos. Y la ciencia abierta, como consigna, debe ser también una bandera desde la cual recostarnos para pensar la responsabilidad social desde la cual no solo producimos conocimiento, sino que también ese conocimiento pueda tener no solo un anclaje territorial, sino un diálogo con necesidades y problemáticas reales para la mayoría de la población, sino replicamos formatos de experticia donde solo consumimos aquello que producimos como investigación entre un circuito muy pequeño. Y esto, digamos, creo que en las últimas décadas y también
no solo desde la universidad, sino desde CONICET, ha implicado, como decía antes, un desafío que implica claramente otro compromiso de una institución de producción de conocimiento con lo social, ¿no? Y que también son decisiones políticas acerca de a quiénes llega ese conocimiento, cómo puede afectar o qué impacto también tiene en la vida social. Y estas son como deudas siempre pendientes, podríamos decir, pero que las renovaciones generacionales han involucrado, como decía antes también, los cambios de formatos a través de los cuales sostener la divulgación científica. Y hoy para muchos y muchas, bueno, son necesarios también establecer agendas de trabajo que no solo refieran a la labor que realizamos en el seno de la universidad, sino en articulación con organismos del Estado, con sindicatos, con organizaciones sociales, de manera también de nosotros y nosotras, como campo científico, nutrirnos de las demandas y necesidades de otros sectores o instituciones de nuestra región. Esto resulta muy enriquecedor y además motivador, porque justamente una puede establecer otro tipo de diálogos. En general, yo digo, las formaciones disciplinares nos disciplinan mucho en las miradas y entonces, digamos, romper esos esquemas de formación implican también que una haga docencia de otra manera, porque entonces lo que una proyecta en la docencia como la selección de contenidos a impartir en una formación de grado, qué mejor que también sea parte aquella selección de contenidos de aquellos temas que una también investiga y que sabe que son de interés y demanda social, ¿no? Más pensando, qué sé yo, en materias en las que una da, donde en profesorados, en licenciaturas, en espacios luego laborales, en el campo de las ciencias sociales, bueno, claramente siempre va a haber una permeabilidad para pensar temáticas y problemáticas de nuestra región. Entonces, digamos, yo no puedo pensar ni siquiera en mi trayectoria desacopladas estos espacios de trabajo que son la docencia, la investigación y la extensión que, bueno, en términos de CONICET tiene que ver un poco con los desafíos de realizar divulgación científica y también transferencia. En relación al trabajo articulado que una puede pensar con otros organismos del Estado, con organizaciones sociales, con sindicatos. Bueno, personalmente yo vengo trabajando junto con mi equipo, bueno, no es propiedad mía, sino el equipo que una coordina de investigación. Bueno, ahí Lucía leía los títulos, uno está más vinculado a un tema que yo trabajo hace más de 20 años, que es el tema de las migraciones en la región, especialmente las migraciones limítrofes, bueno, y cómo este tema necesariamente abrió un campo de interlocución con organismos del Estado. Bueno, hemos trabajado mucho con la Subsecretaría de Derechos Humanos de Neuquén, se ha firmado en su momento un convenio en relación a un conjunto de organizaciones con las cuales íbamos trabajando en acciones concretas con los colectivos migrantes. También se está trabajando con la red de líderes migrantes de Neuquén, es decir, de cómo tratar de conciliar intereses y demandas específicas en esta temática particular con también organismos y entidades y organizaciones sociales. Por otro lado, también, digamos, las temáticas por las que una circula habilitan una preocupación por ejemplo, temáticas vinculadas a la interculturalidad. Y entonces, a partir de este tema, bueno, el trabajo con el Lofpuelpili, el pueblo mapuche, también con ATEN, el sindicato de
trabajadores y trabajadoras de la educación de Neuquén, hacen que también nos nutramos de las distintas experiencias. Y esto es fundamental, digamos, de cómo pensar que la universidad debe estar siendo permeable a temáticas, a problemáticas que emergen de los propios territorios y especialmente, bueno, coincide justo con mi campo de interés en investigación, pero que refieren también a necesidades y demandas, en este caso territoriales, o el acceso a derechos vinculados a las poblaciones migrantes y al pueblo mapuche. De esta manera, entonces, una va consolidando una trayectoria en la que esas experiencias y esos saberes interpelan permanentemente también nuestra formación. Digo, en ese disciplinar que una tiene en una formación de grado, bueno, que en mi caso un poco también se tensionó con otra formación disciplinar en posgrado, que fue la antropología. Bueno, mucho de los diálogos interdisciplinares los va aprendiendo también desde esas trayectorias, pero es central comenzar a ser mayormente permeables, decía antes, a esas experiencias y saberes provenientes de los sectores más subalterizados de nuestros contextos regionales, ¿no? Y también hay temas que una va tomando como, podríamos decir, inspiración o motivadores en el campo de la producción del conocimiento, que tienen que ver con temáticas que emergen del propio territorio como temas problemáticos, como en nuestro caso es la explotación hidrocarburífera, el extractivismo, donde, bueno, es difícil para una que siempre ha trabajado en temáticas vinculadas a lo rural, por ejemplo, bueno, no dar pie a comenzar a mirar estos procesos que emergen de manera tan violenta en los territorios y que de alguna manera resquebrajaron las lógicas desde las cuales pensar nuestro vínculo con la naturaleza, la producción de alimentos. Digamos, vivimos en una región donde si no fuera por la irrigación artificial no tendríamos producción de alimentos frescos. Por lo tanto, bueno, como temáticas de agenda promovidas por los estados provinciales, como es la producción hidrocarburífera, claramente trastocó toda esta matriz productiva de producción de alimentos frescos en la zona, y que, bueno, como una universidad y la investigación social con anclaje territorial puede hacerse la distraída. Me parece que siempre, cuando hablo del compromiso vinculado con temas que emergen de los territorios, tiene que ver en cómo hacernos cargo, ¿sí?, de los lugares que tenemos, acerca de cómo habilitar en nuestra indagación, en investigación, aquello que aparece como agenda del Estado, pero que además aparece como problemáticas sociales, ambientales, emergentes, que hace 20 años estas discusiones no las teníamos, y hoy necesariamente creo que parte de nuestro compromiso refiere entonces a pensar estos temas como también anclajes, porque tiene que ver con cómo la investigación también es un campo de disputa. Es decir, cuando uno habla de hidrocarburos, cuando habla de extractivismo, bueno, ¿quiénes son quienes están autorizados a hablar sobre estos temas, ¿no? Y me parece que en general, y aquí hay también cuestiones de género, hay temáticas que refieren a las autoridades disciplinares acerca de hablar y de formarse en determinados temas, ¿sí?, que tienen que ver, en nuestros casos, en la universidad también, con las áreas de las ingenierías, de la geología, que también son circuitos de formación mucho más masculinizados que otras carreras. Y entonces, bueno, en este campo de disputa del conocimiento, ¿quién tiene la autoridad de problematizar determinados temas? Bueno, también hay una tensión y también hay una apuesta, podríamos decir, en las formaciones dentro de la universidad acerca de cómo abordar tales temas, cómo
formar profesionales, ¿no? Y esto también son decisiones políticas en sintonía con el acompañamiento o las tensiones acerca de modelos de desarrollo que avanzan, podríamos decir, desde esta lógica extractivista en nuestra región. Bueno, esto un poco para pensarnos cómo son campos ensamblados, ¿sí? Las formaciones profesionales dentro de la universidad, pero al mismo tiempo cómo no desatender esas formaciones de estos contextos regionales, los desafíos en términos de modelos de desarrollo, de qué temas deben emerger también como campos problemáticos, pero al mismo tiempo cómo la pregunta sobre qué acontece en nuestros territorios también tiene que ser una apuesta política en el sentido de responsabilidad y compromiso territorializado. Y es así como entonces este ensamblaje entre docencia, producción de conocimiento y también transferencia, que en la universidad tiene el formato de extensión, habilita abrir esos caminos de interlocución, de diálogos con otras instituciones desde las cuales nos nutrimos y que tenemos que ser sensibles a pensar la circulación de otros saberes, de otras experiencias, como decía antes, históricamente subalterizados en nuestra región. Por otro lado, digamos, está el otro espacio por el que yo circulo, que es CONICET. CONICET, bueno, es un mundo que depende de un ministerio, en la actualidad nuevamente ministerio, que es el de Ciencia y Tecnología. En ese ministerio hay dos organismos muy grandes, que son CONICET, y otro es Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Esos son los dos organismos que dependen del MINCIT, y el CONICET tiene la particularidad, ¿sí?, que no solo tiene financiamientos para proyectos, como lo tiene Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, sino que también tiene trabajadores y trabajadoras, que somos nosotras, que producimos conocimiento en todas las áreas del conocimiento a lo largo del país. CONICET, digamos, tuvo una expansión bastante significativa, digamos, yo soy producto, podríamos decir, de esa expansión durante el gobierno de Néstor Kirchner y luego la continuidad con Cristina Fernández. Digamos, fue como el momento donde mayor apertura hubo, no solo en el sistema de becas para seguir una carrera científica. El sistema de becas consiste en que te paguen para realizar un doctorado. Digamos, yo incluso comencé a tener beca de CONICET en el 2004, ¿sí?, hasta el 2008, que ingresé a carrera investigadora de CONICET. Pero digamos, son las dos entradas que existen para realizar la carrera científica. Primero, el tramo para realizar un doctorado, sí, que hay que estar graduado y graduada en alguna carrera, presentar un plan, ¿sí?, de investigación, tener un director, una directora. Siempre sirven indudablemente otros antecedentes, ¿sí?, haber realizado docencia, algún tipo de investigación, tener algunas publicaciones, y esa es como la primera entrada que tenemos en CONICET a través del sistema de becas para doctorado. Antes me olvidé decir que para hacer investigación en la universidad no solo están los proyectos de investigación, sino que están conformados por docentes e investigadores de la UNCO, sino que también son lugares desde los cuales inicialmente los estudiantes pueden también iniciar una carrera de investigación. De hecho, yo tuve becas de investigación en el seno de la universidad con las cuales hice mi maestría, y son lugares también interesantes que tendrían que tener mayor difusión como alternativa de formación para los estudiantes, no solo los proyectos de investigación, sino también de extensión. Estos primeros lugares de iniciación en la investigación
bueno, habilitan no solo a participar de esos proyectos, sino también ir delimitando campos de interés, comenzar a meternos, bueno, ¿qué es esto? De hacer investigación, de tener un tema pequeño inicialmente, desde el cual abordar alguna temática. Bueno, ¿cuáles son las herramientas también que tengo según los campos disciplinares para abordar ese tema? Y la verdad es que siempre tenemos que hacer como un esfuerzo los equipos de investigación para que se sumen, digamos, esfuerzo en el sentido de incentivar que estudiantes puedan participar de los proyectos, pero la verdad es que siempre las miradas frescas de las juventudes nutren muchísimo los equipos de investigación, son lugares también propicios para interpelar esquemas de trabajo más consolidados. Siempre viene bien el barullo, digamos, de las nuevas generaciones, y la verdad es que cuesta bastante que estudiantes dediquen algunas horas de su formación de grado en participar de proyectos, pero la verdad es que me parece que siempre es un lugar interesante. Incluso la universidad tiene becas de investigación para estudiantes específicas, son muy poquitas, salen una por facultad por año, con unos estipendios bajísimos. La verdad es que no son las mejores condiciones, pero a quien les interesa son como los primeros lugares de circulación por un proyecto. También están las becas SIN, ¿sí?, del Sistema Científico Nacional, desde las cuales también pueden proyectar estudiantes algún tipo de inicio en la investigación. Y bueno, y luego el otro sistema más consolidado en la universidad, que también tiene mucha demanda y mucha disputa también porque son muy poquitos los lugares, son las becas de graduados y graduadas, primero la etapa de iniciación y luego la etapa de perfeccionamiento. Esto dentro, entonces, de la universidad. Y luego, como les decía, las otras becas más conocidas y que además es de competencia en términos de concurso a nivel nacional, ahora justamente estamos haciendo las evaluaciones en las distintas comisiones para el ingreso a becas doctorales, y también existen becas postdoctorales dentro de CONICET. Y luego viene el concurso a quien le interesa para ingresar como carrera de investigador científico, que también es como un mundo con una lógica de alta productividad en términos de producción científica, de formación, de recursos humanos, de participación de las distintas comisiones. La característica también que tiene CONICET en los últimos años es que quienes formamos parte de la carrera de investigador científico y también los becarios y becarios, comenzamos a tener lugar de trabajo en los institutos de bipertenencia. Bueno, ahí Lucía decía que yo estoy en la vicedirección de uno, que es el IPEX, que es el único instituto en la región en ciencias sociales y humanas, y es un instituto, como les decía, de bipertenencia, es decir, cobija tanto a investigadores de CONICET como de la Universidad del Comahue. Y esto ha sido bastante novedoso dentro de la región porque en general los investigadores de CONICET estábamos dispersos en las distintas facultades o las instituciones que nos dieran como lugar de trabajo. Y bueno, esto también en el periodo, podríamos decir, kirchnerista, se propició a que los investigadores de CONICET no estuviéramos desparramados, que eso fragmentaba mucho y hacía nuestro trabajo muy solitario y solitaria, y que hoy podamos estar cobijados en instituciones que justamente son institutos de investigación. Y los institutos de investigación, como les decía, las características en nuestro caso, que somos UNCO, pero también CONICET, es que se plegaron como lugar, para hacer investigación, también pudieron plegarse investigadores del CONICET, así que eso, perdón, de la UNCO, así que eso hace que también sea un lugar bastante dinámico. Tenemos consejo directivo, es decir, hay un órgano también de gobierno y de cogobierno con la representación de becarios,
de investigadores UNCO y investigadores de CONICET. Luego en la dirección, en este caso, está Walter del Río, y yo estoy en la vicedirección. Pero bueno, nos sacó de ese lugar tan fragmentado que era tradicional en CONICET para poder tener un lugar de trabajo, aunque no tenemos demasiado espacio físico, pero por lo menos pensar colectivamente algunas líneas prioritarias de investigación en relación a nuestra región, y además poner en valor algo también que está subestimado, que es pensar la investigación como un trabajo. Porque bueno, tenemos un sueldo, estamos agremiados, yo les adelantaba, justo hoy y mañana estamos con medidas de fuerza, paros virtual y campaña virtual de difusión del grande financiamiento que hemos tenido en el organismo desde el 2015, que no se ha revertido y que está impactando en una depresión de nuestro salario del más del 70%. Bueno, no sé cómo estoy con los minutos. No, perfecto, y aparte el panorama amplio que nos diste, ¿no? De todo. Y yo te quería hacer una pregunta, y toda esta situación, ¿cómo es la relación con estos jóvenes o con estos jóvenes que se quieren acercar y, bueno, y ver, a hacer carrera de investigador, ¿no? Esto que estás diciendo, ¿cómo es esta situación actual, si se acercan más, si se acercan menos, si se desalienta por el sueldo? Bueno, ¿cómo es esa relación con los jóvenes? Bueno, lo que, digamos, este periodo, como decía, durante el kirchnerismo, que habilitó más lugares para becas, más lugares para entrar a la carrera como investigadores científicos, más allá de que se detuvo durante el último gobierno de Macri, creo que la visibilidad del CONICET como una opción laboral involucró como una proyección de gente que antes no lo tenía como en agenda, como las posibilidades de vivir o de acceder a una beca para hacer un doctorado. Cada vez, digamos, creo que la competencia se ha hecho más feroz. Yo justo estoy ahora en la comisión de becas del área de antropología. Ya los jóvenes, cuando se presentan para hacer un doctorado, y además ahora no hay límite de edad, ¿sí? Ya no, son jóvenes y adultos con trayectorias en investigación, y entonces ya no es el joven, digamos, que llega a proponer en el concurso una postulación sin ningún antecedente en investigación. Eso ha cambiado también el perfil, digamos, son jóvenes que ya vienen con un training, podríamos decir, en la producción de algún artículo, de haber hecho algún recorrido en congresos, de haber expuesto, pero esto da cuenta de cómo, insisto, los proyectos de investigación son como el inicial semillero en las universidades públicas desde las cuales se realiza investigación. Por eso me parece que poner en valor la producción de conocimiento científico gestado desde las universidades justamente tiene que ver también cómo es el lugar en el que cada una, y a mí me ha pasado, cada una inicia su trayecto de investigación. Por lo tanto, digamos, propiciar esos espacios como una alternativa de formación para mí es central y forma parte de las responsabilidades que tenemos como docentes e investigadores en las universidades públicas, porque es allí donde los jóvenes inician sus trayectos de investigación. Sí, Ahora. Dale. Sí, me parece también como, bueno, agradecidísima de todo este recorrido que pudiste hacer, y también el pensar en esto del volver, ¿no? De algunos estudiantes que van, estudian, digamos, se forman y se especializan, y también la vuelta a la región a veces, pensarla como en esto de decir, bueno, este conocimiento que pude adquirir y que pude co-construir con otros profesionales, bueno, ¿cómo lo puedo trasladar también a mi localidad? Lo pienso
en esto de que, bueno, justo mañana vamos a tener una mesa de desarraigo donde estudiantes de otras localidades también se deben trasladar, y muchos vienen acá a Neuquén. Bueno, hay diferentes áreas de proyecto de investigación, creo que hay una multiplicidad como profesiones también, y en esto fortalecer la interdisciplina, pero la vuelta del conocimiento a las localidades para fortalecer, me parece como si eso lo pudiste ver, y más con tu estudio que tenés sobre la región. Sí, totalmente, es así. Esa posibilidad, digamos, de que vuelven los jóvenes y las jóvenes a la región y buscan quiénes son los referentes y las referentes en las distintas temáticas en las que se han formado, ¿no? Y bueno, en la investigación y la docencia también trabajamos en una universidad, bueno, Lucía lo sabe, que hay bastante movilidad en docencia, digamos, iniciarte como ayudante es posible, digamos, hay distintas figuras desde las cuales de un modo u otro podés insertarte, sea en un equipo de extensión, sea en un equipo de investigación o incluso en docencia, ¿no? Y cómo pensar esas trayectorias creo que es súper valorable en cuanto a esta necesidad de pensar la región desde aquello que me nutrí en otro lado, ¿no? Y también con romper con las lógicas centristas, ¿no? Mucha de la producción científica o el atraerte, irte a estudiar a otro lado, quienes lo puedan hacer, siempre celebrado porque nutre otros circuitos que no solo tienen que ver con la universidad, sino nutrirte también de otras experiencias y de otros desafíos, digamos, siempre el traslado, bueno, yo estudio migraciones, ¿no? Pero siempre involucra una sucesión de decisiones y de experiencias, ¿sí? Que siempre van a colaborar a fortalecer una trayectoria, ¿no? Entonces, los regresos siempre tienen que ver con esas posibilidades de mirar el territorio también con otras herramientas, la posibilidad del desafío de encontrar como los nichos laborales desde los cuales pensar esa articulación entre lo que viví y experimenté en otro territorio y cómo puedo proyectar mis nuevas vivencias y desafíos personales y familiares y laborales en el regreso, ¿no? Pero para mí siempre son trayectorias súper interesantes, ¿no? Porque muchas veces rompen con esa lógica de los centrismos, y yo personalmente soy como muy defensora de producir conocimiento desde los territorios, ¿sí? En general estamos como muy habituadas a que seamos estudiados y estudiadas, la Patagonia como objeto de estudio, por otros circuitos, ¿sí? En general centrados en Buenos Aires. Y bueno, yo creo que quienes vivimos en el territorio y podemos producir conocimiento desde este territorio, siempre se dirimen otros compromisos sociales con las poblaciones con las cuales estudiamos, ¿sí? Entonces siempre me resulta atractivo poder pensar que quienes vuelvan puedan mirar desde otras herramientas también el territorio que habitamos. Yo te quería preguntar también, porque nombraste el género, bueno, ¿cómo en esta carrera de investigador, de investigadora, cómo afecta el género? Bueno, obviamente que está atravesado, bueno, pero ¿cómo está esa situación? Bueno, en la, digamos, podríamos decir, en la expansión que ha tenido, puedo hablar en esto incluso estadísticamente en CONICET, ha habido una apertura, digamos, hacia las posibilidades de ingreso de las mujeres a carreras de investigadoras. Siempre fue un sistema, bueno, es un sistema meritocrático, credencialista, donde claramente con la división del trabajo doméstico las mujeres siempre nos hemos visto mayormente perjudicadas en las posibilidades de producción del conocimiento. Incluso estadísticamente se observa que hay
un retraso, podríamos decir, en la decisión de maternar en función de la carrera académica, pero, digamos, la apertura y las posibilidades de ingreso en las últimas décadas habilitó a dos procesos. Primero, que haya más mujeres. Hoy las mujeres haciendo investigación científica en CONICET es más del 53%, o sea que es más elevado que la presencia hoy de varones. También cuando Dora Barranco, ¿sí?, la historiadora y socióloga feminista, formó parte hasta hace pocos años del consejo, de la comisión directiva, perdón, de CONICET, instaló algunas discusiones, por ejemplo, que las mujeres que maternaron durante el periodo de beca tuvieran más meses, luego de beca, luego que se contemplaran, digamos, la cantidad de hijes para pensar las posibilidades de que no... Eso era en el momento en que teníamos límite de edad, ¿sí?, que eran 30, 35 años, justo en el momento de crianza de niñes, de cuidado de niñes, entonces que según la cantidad de niñes también se corría el límite de edad, digamos, esas fueron conquistas en algunas discusiones que hace 20 años eran impensables, ¿sí? Incluso fue feroz este año la discusión en la presentación de informes, digamos, todos estamos en teletrabajo, nadie pudo sostener el nivel de productividad que exige CONICET, que todos los años, según la categoría, si sos asistente todos los años, y si sos de las otras categorías de adjunto hacia arriba, cada 2 años tenés que presentar un informe de lo realizado, según, digamos, el plan que habías presentado. Por lo tanto, este año muchas debimos presentar los avances, y fue una discusión feroz acerca de en qué condiciones se hacían esos informes en función de la llegada intempestiva del trabajo en la vida doméstica, y de la vida doméstica también en el trabajo. Es decir, son temáticas que permanentemente emergen y tensionan los lugares desiguales en la posibilidad de producción del conocimiento. Así que, bueno, por suerte hoy por lo menos estas discusiones se han ido instalando, o incluso se han posibilitado algunos accesos diferenciales a derechos, ¿no? Incluso también hay un protocolo ahora en CONICET por violencia sexista, cosa que hace años atrás no existía, y creo que también la presencia de más mujeres produciendo conocimiento claramente instaló temáticas que hasta ahora no se trabajaban. Es decir, hoy una ve incluso en las postulaciones de becas y en las líneas que comienzan a consolidarse en la Argentina, vinculadas al género, a las violencias, a las políticas públicas vinculadas a género, a los feminismos generando teoría, y también, qué sé yo, circuitos vinculados a los cuidados, a la economía social, digamos, temáticas que creo que de a poco fuimos avanzando las mujeres, no solo produciendo teoría, sino produciendo también trabajo de campo y producción científica en ese sentido, ¿no? Pero bueno, es un campo de disputa, y también se replican las desigualdades de los géneros acerca de en qué condiciones producimos y qué temas comienzan a instalarse también, ya no como áreas de vacancia, sino ya áreas que comenzaron a llenarse de mujeres discutiendo algunos temas que hace 20 años eran inimaginables. Y no sé si una última pregunta, porque se nos acaba el tiempo, pero acá estaba viendo que, bueno, que en esto que estabas hablando del anclaje territorial y del vínculo de la universidad con las problemáticas actuales, está llevando adelante una investigación sobre, bueno, los impactos del COVID y las desigualdades en Neuquén. ¿Sí? ¿Se puede contar algo? Sí, este es un proyecto que presentamos en abril,
salieron una sucesión de líneas de financiamiento desde el MinSIT vinculados al impacto del COVID. Bueno, en esa convocatoria, que además debían tener contrapartes, en nuestro caso como contraparte demandante, podríamos decir, de esa producción de conocimiento presentamos al COPADE, y digamos en este proyecto de investigación, bueno, alarmadas claramente por los impactos socioeconómicos que tuvo, bueno, las iniciales medidas de alta restricción de ASPO, decidimos como armar un proyecto, somos distintos investigadores e investigadoras que circulamos entre CONICET y la UNCO, todas de formaciones disciplinares distintas, así que es un proyecto bien interdisciplinar, y focalizamos el tema en 3 grandes actividades nodulares de Neuquén, que es la actividad hidrocarburífera, turismo y emprendimientos inmobiliarios y construcción. Entonces lo que nos interesaba es, bueno, pensar inicialmente una sistematización de cuáles han sido las medidas en la política local, provincial y nacional referidas a estas actividades y qué impactos ha tenido en los territorios, claramente además dependientes de una sola actividad. Por eso para turismo seleccionamos trabajo de campo que no hemos podido hacer, es decir, tuvimos que ajustar también la metodología porque nadie se pensó en abril que esto se iba a extender tanto, pero en su momento lo delimitamos a lo turístico a San Martín de los Andes, ¿sí? En la actividad hidrocarburífera, todo el eje de la plataforma de Añelo, de Vaca Muerta, y para el negocio inmobiliario, toda la conurbanización Centenario Neuquén Plotier. Así que bueno, allí estamos, digamos, es la verdad un trabajo riquísimo, porque lo que tuvimos que hacer, digamos, estamos trabajando un tema que está aconteciendo, entonces tuvimos que ajustar la metodología, por suerte, bueno, la videollamada, los contactos previos, la prensa, los medios también son insumos, pero poder coordinar charlas, entrevistas por Zoom ha sido una estrategia obligada, digamos, no hemos podido hacer trabajo de campo, que es lo que también más nos gusta hacer, pero la verdad es que estamos como llevando una organización de trabajo súper interesante, tuvimos como que partir en el periodo, estamos ahora sistematizando todo lo que tiene que ver con las iniciales medidas de aislamientos hasta agosto, en agosto vemos como un cambio, también en las negociaciones de los sectores, digamos, son efectos muy desiguales en los territorios, las políticas han sido muy desiguales también según el tipo de actividad, y nos empezamos a meter con otras miradas que inicialmente no estaban contempladas en el proyecto inicial, que son todos los efectos que está teniendo. Bueno, ahí con Mercedes tuvimos una conversación por ese tema que refiere a la economía social, a los circuitos de ferias y a la pequeña producción vinculada también a estos circuitos de ferias en la región, que es mostrar cómo, bueno, las lógicas productivas centrales, desde las cuales hay una apuesta estatal, conviven con estas otras dinámicas económicas no formales, pero que abastecen alimentos, que tuvieron como efectos devastadores al inicio de las medidas de aislamiento, que tienen que ver con toda la informalidad laboral y productiva y generación de alimentos en nuestra región, y que también es un campo de disputa, y cómo se observan estas diferencias entre las políticas públicas focalizadas a grandes sectores de la economía y a todos estos circuitos muy tardíamente. Bueno, Verónica, gracias. Así que para entretenerse. Sí, no parás, obviamente. Y encima en estos tiempos. Y nosotros encima te pedimos una charla, pero la verdad que
muy agradecidos todos y todas. Y bueno, gracias por tu tiempo y por la información y bueno, por todo y por el espacio. Así que muy agradecida. Bueno, ustedes. Muchas gracias, Vero. La verdad que impecable, está buenísimo toda la información. Yo tengo un montón de preguntas más, pero la haremos en otro momento porque ahora no tiene nada que ver. En otro momento seguimos hablando de la universidad. Cuando quieras. Tomamos un mate virtual y seguimos charlando. Sí, de una. Bueno, muchísimas gracias. No sé, compa, si alguna pregunta más o ya finalizamos, pues ya llevamos 1 hora y no, por ahí mucho tiempo para Vero. Sí, me parece que sí. Muchas gracias, muy interesantes. Me parece que dio una perspectiva de muchas opciones y a mí particularmente que trabajamos más en la línea de orientación vocacional, me interesó todo esto de la perspectiva más de interdisciplinariedad que ofrece la investigación. Me parece que ahí hay mucho para hacer y para trabajar realmente con problemas complejos y desde la multiplicidad, digamos, que es bien interesante para meterse ahí. Así que muchas gracias. Y yo creo que hay que ver a estos organismos que se los ve tan alejados en el imaginario, como son CONICET o la propia universidad, a pesar del anclaje territorial que tiene, es romper como esos imaginarios y pensarnos como aliados. Me parece que hay temáticas en las que tenemos un montón de experiencias, de un lado, del otro, recorridos que nos nutren y bueno, y hay proyectos, hay iniciativas, es pensar juntas desde otros lugares que nos habiliten estos interaprendizajes, ¿no? Y creo que el contexto merece que trabajemos más articuladamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Un gusto, muchas gracias. Bueno, a ustedes por la invitación. Muchas gracias.